del Partido Liberal Conservador de Bolivia, una organización política en formación. En primer lugar queremos agradecerles su asistencia, decirles bienvenidos, damas y caballeros, por asistir a este primer seminario que se está realizando en la ciudad de La Paz sobre los mitos del socialismo. Nuestra idea como partido político liberal de derecha es, en primer lugar, romper con la estigmatización que ha hecho la izquierda de la derecha. Obviamente somos sus enemigos naturales, entonces nos tienen que estigmatizar. No aceptamos las definiciones que ellos hacen de la derecha, sino que este tipo de seminarios van a servir para dar las definiciones reales de lo que es la derecha en base a todo el bagaje ideológico que se ha ido creando hace más de 400 años sobre estas líneas de pensamiento. Para nosotros, como partido político en formación, es muy importante llegar a la gente, poder compartir nuestras ideas y demostrar que la derecha no es el monstruo que en la noche va a venir a robarse los hijos de la gente, que más o menos es como nos pintan. En Bolivia, hace más de 98 años, no hay un partido político de derecha. Toda la izquierda se acusa a sí misma de ser derecha, pero no hay un solo contendiente o partido político que defienda las ideas de la derecha. Para nosotros, las ideas liberales, la libertad, la familia, la vida, la propiedad privada, un gobierno limitado, son la base de un Estado exitoso y de una sociedad próspera. Precisamente por eso les agradecemos hoy día su presencia, agradecemos la presencia de nuestro jefe nacional, Andrés Ortega, quien nos va a brindar esta conferencia, esta charla, para precisamente ir rompiendo algunos mitos que hay sobre el socialismo. Muchas gracias por asistir. Bueno. Les agradezco a todos los que están presentes en este lugar. Como se darán cuenta, es bastante histórico, por cierto. No es una elección alegre la que hemos tomado para poder venir acá. Me indican también que aquí se fundó hace casi 100 años o más el Partido Liberal. Ojalá sea cierto eso para poder realmente darle más espíritu al tema. Pero al margen de cualquier apreciación que tengamos, es importante empezar hablándoles de los mitos del populismo, básicamente, la diferencia entre el socialismo y el capitalismo, pero en términos bastante sencillos, ¿no? Esto no va a ser una charla técnica o muy profunda en términos conceptuales, sobre Hayek, Mises, Jesús Huerta de Soto o cualquier otro de los exponentes del liberalismo, sino más bien una forma clara de explicarle a la gente por qué hemos tomado esta decisión. En lo personal, yo he estado en este tema de la política desde que tenía 15 años, cuando era del ADN, un partido que pensé que era de derecha. ¿Y qué hacíamos en esa época? Pues íbamos a pintar paredes, a pegar afiches y a tratar de hacer algo, ¿no? Porque había un movimiento siempre entre los jóvenes de esa época para poder hacer algo, para poder pensar diferente. Y obviamente ahí nos faltó que los políticos de entonces nos expliquen por qué estamos haciendo esto, ¿no? No recuerdo que hayamos tenido alguna charla, alguna explicación. Había unas líneas muy generales, ¿no? Pero en general teníamos esa inquietud de ver que estábamos en el lado correcto, pero sin tener mayores argumentos. Cuando yo fui dirigente de la universidad, en la FUL, nunca fui de izquierda. Entonces nuestros adversarios en esa época eran siempre los del PURUS, del POR, los que varios de ellos ahora están de ministros, de diputados, de autoridades de este gobierno, porque obviamente esa era su ideología. Lo que vamos a iniciar ahora es un proceso de acción política real. Creo que cada vez somos más personas las que estamos involucradas en este tema,
pero es momento de abrir las puertas y expandirnos a la gente para explicarles por qué estamos haciendo esto. En primera instancia, yo siempre me consideré de derecha, como tal vez muchos de ustedes o algunos, y no sabía por qué. Es más, escribí un artículo en la universidad que se llamaba La derecha ignorante, que hablaba de algunos candidatos de la época, pero sobre todo de nosotros, como que no sabíamos por qué, cuáles son las razones. Si uno busca en el diccionario las diferencias entre capitalismo y socialismo, entre derecha e izquierda, tenemos una cosa muy simplona, tan simplona que no encaja en la realidad. ¿Quién te dice que la derecha es la fuerza política que lucha contra la izquierda? Nos hemos quedado, tal vez, lo máximo que hemos podido aprender es que empezaron en la Revolución Francesa los que se sentaban a la derecha y los que se sentaban a la izquierda, que si bien nace de ahí algo de esto, pero es mucho más profundo. Imagínense una rueda de hace, qué sé yo, 500 años, 600 años, 700 años. En concepto es lo mismo que una rueda de un coche de hoy día. Es lo mismo, un eje, un círculo que nos permite movernos. Pero en la realidad hay un abismo de diferencia entre una rueda de Fórmula 1 y una rueda de un carretón de hace 500, 600 o 1000 años. Entonces ahí tenemos también varias diferencias. Lo máximo que hemos podido leer en algún momento ha sido algo de Adam Smith. Hoy día podríamos decir que Adam Smith era un tibio socialdemócrata, para que vean la diferencia con la que podemos plantear la derecha y el capitalismo hoy día. Pero no fue hasta que gracias a Internet encontré en esa búsqueda permanente de saber qué es la derecha, qué es el capitalismo, cuáles son los principios, las diferencias y cuáles son los valores que representan y todo aquello que no existe en los libros, no está en las enciclopedias, no está en el Google, es bien difícil encontrar, así que de casualidad encontré a un señor que se llama Miguel Anzo Bastos, que al parecer tenemos unas copias en los CDs que vamos a entregarles después, donde habla precisamente de esas diferencias, ¿no? Y lo vi tan claro como una epifanía, porque al fin alguien me explicó la diferencia real entre lo que era la izquierda y la derecha, el capitalismo y el socialismo. Vayamos en lo más sencillo. Mucha gente cree que ser de izquierda o de derecha o es anacrónico, ¿no? Hace unos días escuché a Carlos Mesa, no sé si han visto su entrevista, una lamentable entrevista en FAT, donde hablaba él de que ese es un discurso del pasado, ¿no? O sea, ser de izquierda o de derecha es del pasado, es del siglo XX, algo que ya se ha superado. La pregunta es, ¿qué es lo que ha superado a la izquierda y a la derecha en términos conceptuales? A ver, levanten la mano los que son del Bolívar, por ejemplo. Pocos que hablan. A ver, los estroguistas. Más espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿alguien me puede explicar objetivamente, reitero, objetivamente, por qué es del Stronger, o por qué es del Bolívar, o por qué es de cualquier otro equipo de fútbol? Yo no encuentro. Objetivamente no hay una razón. Es más, yo no sé, o sea, yo soy stronguista porque mi papá es el Stronger, ¿no? Siempre íbamos a los partidos, al clásico, soñaba con tener una polera del Stronger, pero no hay una razón. La gente cree que ser de izquierda o de derecha es igual. Mi espíritu me llama a ser de derecha o de izquierda, ¿no? Y como nos pintan una cosa tan horrible de la derecha, entonces nadie quiere ser de derecha, pues. Todos son de izquierda, o todos son buenistas, o todos son buenudos en realidad. Porque nadie quiere ser el malo, porque nos han pintado que la derecha es lo malo, es la explotación, es el capitalismo maldito que nos quita los recursos, que no nos distribuye la riqueza, son pocos los ricos y muchos los pobres. O sea, hemos olvidado todo el concepto básico de la ciencia que dice que hay que investigar, que hay que darle una definición clara a las cosas. Entonces, ante esa hegemonía de la historia boliviana respecto a los conceptos, hemos perdido la batalla. Hemos perdido. Porque hoy día nadie en su sano juicio va a decir que es de derecha, porque inmediatamente se está poniendo la etiqueta de capitalista explotador, ¿no? Vendido al imperialismo, que más corrupto, no
sé, que se aprovecha de los pobres, que utiliza a los pobres, y un montón de cosas que ya sabemos de memoria. ¿Cómo nos defendemos de eso, los que pensamos diferente? Porque resulta que ser de derecha es algo muy simple, es usar la lógica y la razón, el sentido común. En base a eso se hace una línea política que es el capitalismo de libre mercado. El ser humano ha descubierto a lo largo de cientos de años la forma en hacerse rico, en salir de la pobreza. Lo que pasa es que entendemos las cosas mal, porque no nos explican. Y curiosamente, mientras los bolivianos somos más educados, entre comillas, ¿no? Un buen colegio, qué sé yo, particular, mejor si es muy católico, una buena universidad privada, ¿no? Esa persona generalmente va a terminar en la izquierda, con muchos cartones, maestrías y doctorados, pero en la izquierda. ¿Por qué? Porque es lo único que se enseña, ¿no? Si alguno ha pasado por la universidad, se da cuenta de que los que hemos estado en el área de la administración de empresas, economía, auditoría, nadie te enseña qué es el capitalismo de libre mercado. En derecho tampoco, ¿no? Como muy bien dice Rodrigo. O sea, el concepto de derecho lo hemos torcido, ahora somos legisladores, no somos respetuosos de la ley y la justicia, hacemos leyes, inventamos nuestra justicia. Ese no es un problema del MAS, por cierto. Y se van a dar cuenta de una cosa, yo voy a tratar de hablar lo menos posible del MAS, porque ese no es el problema, ese es el resultado del problema. Yo prefiero hablar de la oposición, que es también socialista, es también de izquierda. Y los españoles tienen una cosa muy buena, definen a las izquierdas y a las derechas. Con Alberto Mansuetti hemos hecho un cuadro para que nos explique claramente qué es la derecha y qué es la izquierda, y cuántas derechas hay y cuántas izquierdas hay. Básicamente izquierdas hay cientos. Toda la gama de izquierdas pasa por usar los valores de ellos, que son la igualdad, por ejemplo. Cualquier fuerza política que proponga la igualdad es de izquierda. Cualquier fuerza política que le dé poder al Estado de una forma u otra es de izquierda. Cualquier fuerza política que intervenga en la libertad de los individuos es de izquierda. Entonces, ¿qué es la derecha? La derecha es la fuerza política que propone el capitalismo de libre mercado, basados en los tres principios fundamentales de los derechos que reconocemos, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces vamos a ir desglosando todos estos temas, pero primero vamos a hablar de por qué la oposición no entiende. Yo he estado ahí, he sido diputado en la anterior legislatura. Era más difícil hacerle entender a los compañeros de la oposición, plantear una propuesta diferente y alternativa al gobierno en todos los escenarios. Ellos siempre estaban preocupados por corregir la ortografía, y no es chiste. De verdad, diputados de la oposición se molestaban en corregir la ortografía de las leyes, y pensaban que con eso ya hacían un gran favor al país, un gran trabajo. Otros diputados estaban más preocupados por conseguir presidencias de las comisiones, de los comités. O sea, realmente estar en ese escenario político es para tener mucho estómago. Pero nos olvidamos que en Bolivia, y ahora vamos a empezar con un poquito de historia, en 1888 se inicia el ciclo liberal, muy breve, por cierto, para Bolivia. Si bien los argentinos, por ejemplo, tuvieron un gran ciclo liberal, más o menos desde la misma época, hasta que llegó Perón, gracias a ese proceso la Argentina fue uno de los países más ricos del mundo en el siglo XIX y finales del siglo XVIII, hasta que llegó Perón. Bolivia tuvo una alta tasa de crecimiento y desarrollo en los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque no es que los gobiernos liberales de Montes y todos ellos puedan haber sido buenos gobiernos, sino porque no se metían en la economía. Rescato las palabras de Javier Milei, que es un economista argentino que está haciendo casi la misma tarea nuestra en la Argentina. Claro que él nos lleva una gran ventaja porque a él sí le dan espacio en los medios de comunicación, que dice que
en el Palacio, en la Casa Rosada, creo que se llama así el Palacio de Argentina, ahí cabía todo el poder ejecutivo. Y en base a eso, investigando un poco, es verdad, en Bolivia, en el Palacio Quemado, cabía todo el poder ejecutivo. Hoy día los paseños estamos fregados. Tenemos oficinas del Estado en cada esquina. Donde hay una fotocopiadora, hay una oficina del Estado. ¿No es cierto? Entonces, en ese escenario, tenemos un grave problema del país. Nos cuentan también en la historia que en 1921 le hizo un golpe de Estado el Partido Republicano al Partido Liberal. Y desde ahí hasta el día de hoy no se ha podido levantar un partido de derecha liberal realmente que defienda sus principios. Pero tampoco nos cuentan bien la historia, porque el Partido Republicano no era ese su nombre completo. Se llamaba Partido Republicano Socialista en 1921. Y luego de eso le hicieron un golpe de Estado los del Partido Republicano Auténtico, Partido Republicano Auténtico, que era más socialista todavía. Hay un libro que ha salido recién, hace un par de años, que se llama Los nazis en Bolivia. Los nazis en Bolivia plantea varias cosas de las que habíamos llegado a la misma conclusión también, de que la influencia del nacionalsocialismo fue tan grande en Bolivia que cambiaron la constitución en 1938 con Bush. Entonces Bush fue un presidente que mucha gente lo admira, yo no sé por qué. Fue un presidente básicamente nazi, financiado y patrocinado por el Partido Socialista, por el Partido Nacional Socialista de los trabajadores alemanes. Y gracias a Dios, esta señora que sacó este libro, Los nazis en Bolivia, nos explica que eso sí era cierto. ¿Por qué viene todo este tema? Porque si bien hablamos de la constitución política del Estado en nuestro país, y muchos dicen que la está violando este gobierno, yo les puedo decir que eso no es cierto, porque la constitución política del Estado está mal hecha y le permite al gobierno hacer lo que está haciendo. Pero si nos ponemos a ver un poco en la historia, ¿no? ¿En qué momento cambia? Porque me acuerdo muy bien el tema de en la Asamblea Constituyente, cuando hablaban del artículo de la propiedad privada, que decía: se respeta en Bolivia la propiedad privada siempre y cuando cumpla una función social. Salieron muchos a quejarse de ese tema, pero la respuesta del gobierno ha sido muy sencilla. Han agarrado la constitución de la anterior y les han mostrado que la anterior constitución también decía eso. Entonces todos tranquilos, bueno, entonces está bien. No, pues resulta que todas las constituciones desde 1938 dicen eso, porque en realidad nos están quitando la propiedad privada desde 1938 orgánicamente. Y antes sí había la necesidad del Partido Socialista de plantear esas propuestas. Entonces ahí tenemos un grave problema. En Bolivia no hay derecha. No hay derecha. En Bolivia no tenemos un partido político que defienda la vida, la libertad, la propiedad privada, que diga que vamos a tener un gobierno limitado, que vamos a defender el libre mercado y que vamos a defender la propiedad privada. No hay. Los que hemos estado en la ADN podemos ver que no tenía la ADN al respecto, pero en la práctica no lo cumplió. Entonces, si uno le pregunta a la gente en la calle cuál es el partido de derecha de Bolivia, bueno, los que son más o menos de nuestra tanda van a decir la ADN. Los más jóvenes, como hay algunos jóvenes aquí, no saben ni quién es la ADN. Pero el tema es que la gente creía que la ADN